7 de la mañana con 51 minutos. Continuamos con nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy. Estamos, pues vamos a hablar sobre la ampliación del Metro de Quito y vamos a conversar ya con Edison Llanes. Él es gerente, pues, del Metro de Quito. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días, un gusto. Muy bien. Bueno, cuéntenos un poquito cuál sería la ampliación del metro. Están pensando en que llegue hasta la Ofelia, esto es en el norte de la capital. Sí, desde el inicio de la administración, una de las directrices del alcalde fue trabajar por el tema que estaba pendiente de la extensión a la Ofelia y ya nos han facilitado este momento la autorización para arrancar los estudios de ingeniería y poder entregar en el transcurso de 4 a 6 meses el estudio ya al Ministerio de Finanzas para que busque la posibilidad de que esta extensión se cristalice en una realidad. ¿A cuántas personas va a beneficiar esta extensión y cuál sería el costo adicional planteado para poder hacerlo realidad? Son 150,000 personas más o viajes más que se podrían generar al día como base, sin contar una reestructuración que tiene que haber o una reingeniería que debería existir en el transporte de superficie, y el costo aproximado es como de $88 millones del kilómetro, que más o menos nos da unos 400 algo de millones para poder tener la extensión hasta el sector de la Ofelia. Serían entonces más de 400 millones de dólares adicionales para poder hacer realidad esta ampliación. Sí, así es. Ajá. Con estos adicionales, ¿cuál sería el costo total de esta obra? ¿A cuánto ascendería? A ver, esa es una nueva obra, es una extensión de la línea y pues obviamente el costo son los 400 y algo de millones que sale de esa nueva línea. No es que se hace una adenda al contrato original, sino que es un contrato nuevo que la banca multilateral está dispuesta a financiar y por eso justamente nos ha dado la autorización de arrancar estos estudios. Entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir previos o ya directamente llegarían hasta el Ministerio de Finanzas para pedir el tema de financiamiento o cómo funcionaría ya para que se empiece a trabajar en este tema? Se entrega los estudios que se recibió autorización y esos estudios son entregados al Ministerio de Finanzas para que en conjunto se vea la posibilidad de tener este financiamiento y poder arrancar la obra. Es decir, en los siguientes meses se entregará esto al Ministerio y pues obviamente queda ya en la definición del Ministerio de Finanzas poder avanzar o no. ¿Tiene algún plazo el Ministerio de Finanzas para poder autorizar y para poder ya buscar los recursos de financiamiento? No suele haber un plazo porque normalmente es una relación con los organismos multilaterales, con la banca de financiamiento, y es un proceso que suelen establecer un cronograma de trabajo ya cuando se entregue los estudios y ahí pues obviamente se definen fechas y reuniones para poder ampliar cualquier información desde el campo técnico que se requiera. Ahora quisiera también preguntarle cuál sería el modo de financiamiento para esta nueva obra que costaría alrededor de 400 millones de dólares. ¿Sería por los multilaterales? ¿Cuáles son las opciones que se están barajando para que presten el dinero? A ver, los estudios son autorizados por la banca multilateral, es decir, Banco Mundial, BID, CAP y demás miembros, y obviamente ellos son quienes financian la obra, ellos son quienes están dispuestos a financiar esta extensión, aprovechando todas las ventajas de tener todavía la maquinaria acá y lograr que se logre esta extensión del metro hacia la Ofelia. La fuente de financiamiento es plata de la banca y pues obviamente ese es el camino que normalmente se toma para este tipo de obras. ¿Para cuándo estaría lista ya la obra y en funcionamiento, considerando los plazos, los trámites que tendrían que realizar, los procesos en el Ministerio de Finanzas? ¿Qué tiempo prevén ustedes? Se debería demorar aproximadamente unos 36 meses más su construcción, como mínimo, y obviamente dependería de los tiempos que se genere desde el Ministerio y las autorizaciones para poder continuar. Ahora quisiera también abordar el tema de cómo está funcionando el Metro de Quito. Ustedes ya empezaron con las pruebas, ¿cuáles han sido los primeros resultados? ¿Cómo se encuentra esta obra? A ver, estamos trabajando desde hace 2 meses ya en el tema de pruebas. Ya hemos realizado un viaje completo desde el sector, desde Quitumbe hasta Labrador, a muy baja velocidad. Los trenes empiezan moviéndose a 10 kilómetros por hora.
Luego, cumpliendo el resto de protocolos de seguridad, se incrementan hasta 30 kilómetros por hora, que es el movimiento que hicimos de este momento hasta Universidad Central. Y lo que se va probando ahí es todos los subsistemas eléctricos, los sistemas de alimentación, la catenaria, se va probando las vías y el sistema de señalización ferroviaria, así como las señales de video que se va teniendo a lo largo del túnel y de las estaciones. Hasta fin de mes esperamos llegar ya nuevamente hasta el sector del Labrador, a 30 kilómetros por hora, y luego ya podemos llegar a una velocidad de 50 kilómetros por hora, cumpliendo el resto de protocolos, para hasta el mes de enero ya tener trenes a alta velocidad y perfectamente homologados hasta máximo 100 kilómetros por hora, que sería la velocidad máxima en ciertos tramos de velocidad que tendría el tren. Una vez alcanzadas ya estas últimas pruebas, ya velocidad, ¿cuándo se prevé que ya podría entrar en funcionamiento esta obra y ya ponerse a disposición de los usuarios y de los ciudadanos? Todo está listo para el primer trimestre del 2021, con los trenes probados, con todos los subsistemas probados, con absolutamente todo listo, funcionando y de forma operativa, es decir, el cronograma técnico lo hemos cubierto a su totalidad y ya pues depende de la decisión política cuando entre en operación o no, pero técnicamente todo estará listo para el primer trimestre del 2021. Ahora, quisiera saber qué pasó con la parada de la Universidad Central. Ustedes estuvieron haciendo unas pruebas precisamente hasta ahí. La que iba dentro del centro de estudios, ¿lograron llegar a un acuerdo para la construcción precisamente de la parada en este lugar? ¿Qué pasó ahí? Porque había algunas diferencias. Sí, el espacio de acceso para la Plaza Universidad Central se está trabajando este momento. Esta semana, el día de mañana, tenemos una reunión con las autoridades. Y pues si es que no existe el acuerdo final, ya el proceso de expropiación hay que generarlo, ¿no? Hay que generar una pequeña expropiación ahí y avanzar con la obra como estaba prevista. Cuando usted habla de generar un proceso de expropiación, ¿es que le van a retirar el espacio para poder utilizarlo con la universidad? O sea, si no llegan a un acuerdo, ¿va a haber una expropiación de la parada de la Universidad Central? Sí, así es. Así es el camino que hay que seguir si es que no hay acuerdo. Ahora, también quisiera preguntarle cómo va a funcionar el sistema integrado en la superficie también. La Secretaría de Movilidad ya realizó todos los estudios para tener la ingeniería de la red de servicios en superficie. Sí o sí, los sistemas de metro y trole tienen que estar integrados. Esa fase también ya fue aprobada en papeles por parte de la Secretaría, es decir, los servicios de trolebús y metro se enlazan para poder arrancar, y en una segunda fase tiene que integrarse todos los sistemas de superficie generando una red integrada de transporte. Esto de aquí tiene que ser aprobado por la ordenanza que está debatiéndose, en donde está involucrado el nuevo modelo de gestión, está involucrado la posibilidad de tener un fondo metropolitano de transporte, un fideicomiso, la automatización del pago. Y todo esto de aquí lleva al nuevo modelo de gestión que garantizaría que el metro opere. Si es que esa ordenanza no es aprobada, pues o se comete el error que se ha cometido históricamente de solamente fijar un valor de tarifa, lo que generaríamos es que el metro en unos 2-3 años pues sea otro trole, ¿no? Que se vuelva ineficiente, que se vuelva con mal servicio, y eso sería desastroso para la ciudad con una obra tan grande y tan costosa que realmente es una de las mejores de Latinoamérica, pero que debería tener ese nuevo modelo de gestión para garantizar su operación. Caso contrario, lamentablemente sería un fracaso. Ahora, pensando también en el costo de los pasajes, ¿ya se ha determinado cuál sería el valor que tendrían que pagar los usuarios por utilizar este medio de transporte? Depende de la aprobación de la ordenanza, porque una de las cosas que más se fija en la ordenanza es que realmente ese concepto de tener una tarifa socialmente justa se vuelva realidad. Porque hoy es un enunciado político en donde dicen hay una tarifa socialmente justa, pero nadie la ha definido. En la ordenanza se está poniendo un techo en el gasto de transporte público mensual hacia, con una base de viajes al mes, cuánto es el gasto que tendría porcentualmente del salario básico unificado, y establecer realmente qué es una tarifa socialmente justa. Esto garantiza que el pasaje o el costo del pasaje sea bajo. ¿Cuánto? Se han presentado 5 escenarios y los señores concejales tienen que decidir cuál es el mejor escenario para la ciudad de Quito.
Entre más baja sea la tarifa al usuario, más alta es el subsidio o en la creación del Fondo Metropolitano con sobretasas en matriculación, en revisión técnica vehicular, en multas de tránsito, en parqueaderos, en diferentes servicios, tal cual como tienen los bomberos, que es un muy buen ejemplo de servicio, que es generado a través de todas estas tasas en servicios adicionales que garantiza que estén en un servicio de calidad. Hay 5 escenarios que van desde 25 centavos actualmente hasta la tarifa técnica, que es $1. Eso es una definición que pasa por consejo, que los señores concejales lo tendrán que decidir en los siguientes meses y esperemos que se cumpla. Y vuelvo a repetir, no es solamente el tema de tarifa, sería un error gigante fijar una tarifa de metro y dejar que todo siga funcionando como está. Lo único que lograríamos con eso es garantizar que el metro fracase, y eso sería un error garrafal para la ciudad. ¿Y cómo hacer para evitar eso? ¿Cuál sería la alternativa? Aprobar el modelo completo de ordenanza, donde se cambia el modelo de gestión, donde no se fija una tarifa, sino que se fija una calidad, que es una cosa totalmente diferente. Históricamente Quito y el Ecuador ha tenido el problema de que no tiene una ley de gestión de transporte y solamente tiene una ley de tránsito. Por eso, si ustedes revisan entrevistas del año 2008, hablábamos y lo decíamos con toda la seguridad del caso desde el lado técnico, cuando hubo la oportunidad, de que esa ley era una ley de tránsito que no iba a cambiar para nada en la movilidad en el Ecuador. Y lamentablemente sucedió. Entonces, lo mismo estamos hablando en este momento, de que si no existe este modelo de gestión, pues lamentablemente el transporte público de Quito no va a mejorar, solamente pasará lo de siempre, una posible variación de tarifa, sin que exista una mejora en el sistema integrado de Quito. Ahora, ya para cerrar esta entrevista, quisiera preguntarle, en el Consejo se presentó un aumento de precio del metro de al menos $27 millones. ¿A qué responden estos valores? ¿Por qué se sigue aumentando? ¿Cuál es el problema en este tipo de obras? ¿Siempre hay variaciones? ¿Así pasa en otros países o fue un error de cálculos iniciales? ¿Por qué los valores fueron aumentando? A ver, los $27 millones que se necesita para cerrar la obra corresponde a los costos adicionales que se han generado a lo largo de la obra, a esos imprevistos que se generan. Está el tema de la pradera, está el tema del troje y está el tema de la modificación de Solanda, que son los 3 rubros principales que llevan a este sobrecosto. A estos costos adicionales, porque sobrecosto suena bastante mal. Es un tema de costos adicionales en los imprevistos. Solamente la remediación ambiental del tema de la pradera lleva ya más de $14 millones en costos adicionales que no estaban previstos y que como metro tenemos que solicitar que el agente causante, el agente contaminador, como lo llaman técnicamente, sea responsable de responder esa plata por la ciudad, puesto que este es un problema causado o un costo que el municipio de Quito y el metro ha incurrido por un tercero que no es parte de la obra, y tenemos que hacer las gestiones para que ese dinero sea repuesto a la ciudad de Quito. ¿A cuánto asciende el valor de la obra? Es lo mismo. ¿A cuánto asciende el valor total de la obra contando con estos imprevistos y todos estos precios adicionales, estos sobrecostos que han tenido? ¿Cuál es el valor total? De los 2009 previstos más 27 serían 2036. Le agradecemos sería mucho. La variación. Muchas gracias por esta entrevista, por hablar con nosotros. Edison Llanes, gerente del Metro de Quito. Muy amable, gracias. 8:05 a.m, estábamos dialogando precisamente sobre la ampliación del Metro de Quito, también los avances en esta obra que estaría lista ya para los usuarios en el primer trimestre del próximo año, así nos ha explicado también nuestro entrevistado. 8:05 a.m, nos vamos a un corte y ya regresamos.